Bienvenido al episodio número 22 de mi podcast. Aquí vamos a conversar sobre todas las estrategias, tácticas y herramientas para desarrollar tu marca y crear un negocio aprovechando las ventajas que nos ofrece Internet. En esta ocasión, te comparto un resumen de la consultoría que hice Sebastián de Toro, en que hablamos sobre cómo decidir en qué emprender y cómo dar los primeros pasos para determinar en poco tiempo y con poco dinero si vale la pena aventurarse o no. Este episodio es presentado por Canal Online. ¿Qué es Canal Online? Canal Online es mi agencia de marketing digital. Así que si quieres que mi equipo y yo nos hagamos cargo de desarrollar tu marca y de conseguir más clientes para tu negocio, dirígete ahora a gabrielroitman.com/canalonline para conocer qué podemos hacer por ti y ponerte en contacto conmigo. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Mira, te cuento, mi nombre es Sebastián de Toro, soy abogado, me titulé hace un par de meses y estoy trabajando, pero siempre he tenido mucho interés por el emprendimiento, siempre he tenido ese bichito. Estuve pensando bastante qué temas tratar para tratar de aprovechar esta asesoría y tengo dos proyectos en específico. Una se trata del turismo. Existe un campo familiar que tiene más de 100 años en la familia y que tiene características que creo que podrían ser muy atractivas, pensándolo desde un punto de vista de una invitación íntima a las raíces más cercanas de la familia, a tomar vino en la misma parra donde se produjo esa uva, a un paseo por un bosque de boldos de 200 años, a una cabalgata por una ribera del río que está dentro del campo, que es el río Perquelauquén. Y el emprendimiento en el que trabajé más y que me motivaba más, pero hoy día durante la jornada surgió un problema con el eventual socio, que se trata de un servicio técnico de celulares a domicilio. ¿Por qué me pareció interesante? Porque hay un técnico que es muy especialista en placas madre, que me está buscando hace tiempo, que trabaja en un servicio técnico que ha sido muy exitoso en el sector oriente de Santiago. Disculpa, este socio que tú me estás mencionando, ¿qué rol cumpliría en la sociedad? ¿Él sería el que repara los teléfonos? Sería el que repara los teléfonos y el que tiene los proveedores. De lo que me estás contando ahora y de lo que me mandaste por mail, me hice una idea. Obviamente, en lo que estemos conversando ahora puedo cambiar de opinión y decirte algo completamente distinto en unos momentos más, pero cuando vi tu correo pidiéndome la consultoría para el podcast, lo primero que se me vino a la mente es que tú eres una persona que claramente quiere emprender y que está motivado con emprender más que con un emprendimiento en particular. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, totalmente. Yo me identifico perfecto con eso. Normalmente siempre hablan que los emprendedores están enamorados de una idea o enamorados de un problema. Mi situación fue mucho más parecida a la tuya. Dije, yo estoy seguro que quiero emprender y no me es tan relevante si es que ese emprendimiento es este, el otro o el otro. Obviamente uno tiene preferencias y tiene aptitudes y tiene una serie de condiciones, contactos, capital, que te generan ventajas competitivas en algunos espacios y no te generan ventajas competitivas en otros, pero dentro del universo de las cosas que a uno le gusta hacer y tienen ciertas habilidades, yo era medio indiferente también a dedicarme a específicamente software, o sea, específicamente marketing, o específicamente otra cosa. Entonces eso lo entiendo perfecto y empatizo perfecto con eso. Si tú ya estás decidido a emprender, yo creo que tienes que ser muy cuidadoso con dos cosas, especialmente, y es a donde yo creo que puedes estar cayéndote. La primera es que, desde mi perspectiva, para que tú te decidas aventurar a un proyecto en particular, se tienen que dar una serie de condiciones, pero hay dos que son, yo creo, las más importantes, que si no se dan, da lo mismo cualquier análisis posterior. Lo primero es que tú veas que existe una oportunidad de negocio para satisfacer a un cierto nicho respecto a una cierta necesidad, que existe ese problema, que está no resuelto o mal resuelto, o que tú crees que se puede resolver mejor. Y lo segundo es que tú tengas las condiciones para aprovechar esa oportunidad de negocio. Esas condiciones pueden ser capacidades, habilidades, activo fijo, contactos, ¿ya? Condiciones en términos generales. Y sin inclinarme todavía por ninguno de tus dos proyectos, yo te diría que lo que me gusta de lo que tú estás diciendo respecto de tu primer proyecto, que es
hacer alguna iniciativa de ecoturismo, dado que el turismo en Chile es una industria que es importante y que auspicia ser cada vez más importante, por un lado, y por otro lado, que justo tú tienes un campo con algunas características muy particulares que lo hacen atractivo para el turista extranjero. Creo que partiste muy bien del análisis. En el caso del segundo proyecto, tú nunca me hablaste de que hay una oportunidad de negocio, tampoco me estás diciendo que tú tienes alguna condición particular que te hace especialmente competitivo para aprovechar esa oportunidad de negocios. No me dices, mira, existe un socio que el tipo tiene cierta historia y ciertas habilidades, entonces dado esta otra persona, me interesa el negocio. Y yo creo que no es un criterio adecuado para meterte, porque cuando tú te involucras en un proyecto, no necesariamente vas a estar toda tu vida dedicado y no necesariamente vas a estar el 100% del tiempo dedicado. Tú puedes hacer varios proyectos, pero sí te va a requerir mucha dedicación. Y entrar en un proyecto inadecuado te sale muy caro en términos de tiempo, porque para que tú incluso deseches un proyecto que no está funcionando, no lo vas a hacer a los 3 meses, lo vas a hacer luego de un par de años, y después de un par de años decir, perdí el tiempo 2 años, es caro. Para mí, la historia del socio de los celulares es como que tú me dijeses, mira, hay un tipo que es jardinero, y el tipo es muy buen jardinero, y tiene muchos años siendo jardinero, y me está ofreciendo ser socio, así que estoy evaluando involucrarme al menos un par de años en un negocio de jardinería. No hace ni un sentido, ¿cierto? Al frente tuyo no hay 2 opciones, hay N opciones, miles de opciones. Y si bien tú puedes ejecutar más de una, creo que es muy difícil que comiences desde cero en paralelo más de una. Así que yo le daría una buena vuelta a cuál es la primera que vas a intentar. Porque te va a significar tiempo, te va a significar dinero. No digo que el tema de los celulares sea malo, tendría que analizarlo, no tengo idea, puede ser muy bueno. Tienes que ver al menos estas 2 variables, todas las oportunidades de negocio que existen allá afuera y en donde tú tienes las condiciones para ser competitivo. Porque ese es otro tema. Una cosa es que tu socio sea competitivo, otra cosa es que tú seas competitivo. Y además, el segundo punto que te iba a decir yo, que es un típico error de gente que comienza recién a emprender, este es un típico error de emprendedor novato, y normalmente no le ocurre a los emprendedores que ya están emprendiendo por segunda o tercera vez, que es el tema de los socios. Uno empieza y empieza a buscar socios. Lo primero, paso número 1, la idea, paso número 2, el socio. Me he cuestionado mucho por qué eso es así, de hecho lo hablaba el otro día con mi hermano, que es mi socio en mi primera empresa. ¿Por qué ocurre eso? Y nuestra conclusión es que la gente que nunca ha emprendido tiene la necesidad de tener accountability, de tener que rendirle cuentas a alguien. Y cuando tú estás emprendiendo solo, corres el riesgo de no correr lo suficientemente rápido. Pero cuando tienes un socio, tú le exiges a tu socio cierta velocidad y también te exiges a ti mismo cierta velocidad, y eso es algo positivo. Pero meter un socio por eso no es un buen motivo. Realmente tienes un tipo que te puede aportar valor. Y elegir al socio es algo importante porque si es que tú, digamos, caso estándar, te vas con esta persona 50-50 y un año después te das cuenta que había oportunidad de negocio y la están aprovechando, pero que tú estás generando el 99% del valor y te estás llevando el 50% de la última línea, te vas a desmotivar. Entonces, a priori, yo no sé, obviamente estoy hablando de una persona que no conozco y puede ser que tenga muchas cualidades muy positivas, pero tú me estás diciendo, mira, yo quiero poner un restaurante y este tipo sabe cocinar. Mira, a mi entender, eso se contrata. A mi entender, hay distintas formas de asociación que no son exclusivamente darle equity de una sociedad. Tú puedes, por ejemplo, buscar una empresa chica, pequeña, de servicio técnico y hacer algún tipo de partnership con ellos, en que tú le dices, mira, estoy empezando este negocio de servicio técnico de teléfonos a domicilio, yo voy a agendar jornadas completas, y cuando yo tenga una jornada completa, necesito que tú me prestes un técnico por un día completo, yo lo voy a estar paseando por toda la jornada, y nos vamos en las utilidades de esos clientes 50-50. Pero tu negocio es tuyo, tu marca es tuya, el día que ya no te convenga hacerlo en partnership con este servicio técnico, porque tienes mucha demanda, y ahora sí te conviene contratar tus propios técnicos, le dices, fue un placer, muchas gracias, y sigues con tus propios equipos, y no tienes que estar compartiendo equity ni decisiones con nadie. Mi invitación no es a que lo hagas solo,
Mi invitación es que lo hagas con alguien más si es que realmente hay sinergia en los esfuerzos y lo que esa persona va a aportar no lo podrías contratar hoy día. O puedes, por ejemplo, tomar una serie de técnicos freelance que te cobran por jornada y tú lo que tienes que hacer es llenar una jornada con suficientes clientes y tú le pagas al técnico freelance por el día y no necesariamente un sueldo fijo. Con la información que tú me das, a mí no me suena una buena idea meter un socio para ahorrarte un sueldo. Creo que tienes que estar dispuesto a invertir y si es que quieres partir low cost, que me parece muy inteligente de tu parte, buscaría alternativas a meter socios. Como tú has señalado durante el podcast, existen dos grandes corrientes de qué hacer cuando iniciar un emprendimiento. Está la escuela que dice que hay que lanzar un prototipo lo más rápido y lo más barato posible y con eso tener feedback de la audiencia, del público, del mercado y así ir mejorando, cambiar el nicho, cambiar el producto, cambiar la distribución geográfica, cambiar el modelo de negocio, etcétera. Y la que tú sigues, que yo también estoy de acuerdo, que es primero generar una audiencia basado más o menos en esto de entregar 10 contenidos productivos y uno promocional, o que no existe una regla exacta, pero bajo esa dinámica, en la cual ser un aporte y luego empezar a conversar de tus cosas personales y tus intereses personales, pero ya teniendo la atención del público. Y lo he pensado mucho y se me ha hecho difícil hacerlo. O sea, en el podcast en que tú asesorabas a la persona de España, de la comunidad LGTB, sí, se te ocurrió fácilmente a ti, por ejemplo, atender a adolescentes que, de hecho, es la etapa más conflictiva del crecimiento de una persona, en que ese tipo de persona se siente, no sé, mayor incertidumbre, mayor ansiedad, qué sé yo. Se te ocurre fácil, pero en mi cabeza no es tan fácil detectar, no sé, si quiero empezar a armar una plataforma en celulares y ser útil para el mercado en celulares o en turismo, que el turismo parecía ser más fácil en el sentido de, pensé, entrar a Quora, como señalaste tú, que lo hice, y empezar a buscar extranjeros de habla inglesa que tuvieran dudas sobre a qué lugares asistir en Chile, del sur, de qué se ofrece, de qué tipo de turismo hay, de nuestra historia, etcétera. Y me trae un poco, me trae un poco, primero en la elección del tema, en los dos casos que estamos usando al final para casos teóricos, más allá de lo que yo decía hacer. Y segundo, cuando en el del turismo me parecía un poco menos difícil, tampoco estoy diciendo que me parecía fácil la elección del tema, ok, ¿y ahora qué hago? Tendría que darle una vuelta y informarme más, pero a priori el tema de los celulares no me encanta porque no tengo súper claro por qué. Me suena de que es un negocio que tiene muchos pormenores. Todos los negocios tienen pormenores, pero ese tipo de pormenores, que es un tipo de problemas que a mí no me encanta tener que abordar. Tener que dar la cara porque alguien entró con los zapatos sucios y manchó la alfombra. Tener que dar la cara porque se perdió un billete y probablemente todos sospechan del técnico. Y porque además de la información que tú me has dado de ti, no sé por qué habrías de apostar 2 años de tu vida, por lo menos, a Sebastián de Toro, el abogado, haciendo el negocio de reparación de celulares a domicilio. No digo que tú no tengas un buen perfil de emprendedor. Yo creo que tienes un muy buen perfil de emprendedor, buena carrera, se nota que tienes los conceptos muy claros, que además estás siendo muy autodidacta, pero eso no te hace competitivo en todo, te hace competitivo en algunas cosas. Me suena de que el tema de los celulares, no sé si es tu cancha. Ahora, el tema del turismo, por ejemplo, sí me suena atractivo, porque además es una industria interesante, es una industria que mueve mucha plata, es una industria donde un cliente es muy valioso, el lifetime value de un cliente es mucho más alto, y yo creo, pero esto ya es un tema, una convicción mía, de que una de las mejores, si no la mejor forma de competir como startup o como pyme, en una industria que está poblada de competidores grandes, es dando una mucho mejor experiencia al cliente. Si tú te vas a diferenciar dando una mejor experiencia al cliente y tratando a cada cliente como si fuera un rey, es muy costoso de hacer si es que lo que tú ganas por cliente es muy poco dinero. Entonces, si tú estás vendiendo reparaciones de celulares,
y no desconozco los números, pero digamos que voy a hablar en dólares, porque la audiencia es de todos lados, pero digamos que tú te ganas $100 por celular, no sé si estoy mal con los márgenes, ¿será por eso? La pantalla cuesta algo así como $20 de un iPhone 6 y se cobra $80. Ya. $60 por cliente no te permite dar una super experiencia. O sea, si el técnico se demora mucho, tú vas a decir, oye, está corriendo el reloj, y si tú vas a ganar $60, que es venta, no utilidad, yo necesito que lo saques en 25 minutos máximo, si no ya no me dan los números. Y no le vas a mandar el regalito de Navidad, el regalito de cumpleaños, no, porque no te dan los números. Por eso yo en lo personal prefiero meterme en un negocio, y así lo he hecho en mis dos empresas, en que para mí un cliente es muy valioso. En el caso del turismo, por ejemplo, si tú armas proyectos de un fin de semana, una semana o un paquete para grupos, y para ti es muy rentable, tú sí vas a estar muy encima y vas a estar tú personalmente las primeras veces y te vas a preocupar de que la experiencia sea muchísimo mejor de la que le da un gran operador. Que realmente el almuerzo sea increíble, que el desayuno sea espectacular, que las sábanas sean las mejores y con 2000 hilos. Te vas a preocupar hasta de que, no sé, que esté limpio, limpia la alfombra, limpio el baño, porque te conviene. Y eventualmente, cuando ya no te convenga, vas a contratar a alguien de muy buen nivel para que haga ese trabajo por ti, porque te dan los números. Encuentro, para resumirte todo esto que te estoy diciendo, que los negocios de un ticket muy bajo o de un margen muy bajo por cliente, de un ingreso marginal bajo por cliente, no te permiten dar una super experiencia. Y como pyme o como startup, dar una super experiencia es una muy buena forma de diferenciarse y de conseguir que los clientes sigan contigo. Además, que pienso que hay, de hecho, el libro que yo cito en algunos de los podcasts, que es el de Tribes, de Seth Godin, él mismo dice, casi cualquier grupo se puede convertir en una tribu que tú puedas liderar, pero no todas son tribus atractivas. Yo no creo que exista una tribu de la gente con la pantalla rota. Entonces es un negocio que está apostándole a estar continuamente consiguiendo nuevos clientes. Y yo, en lo personal, mi experiencia ha sido que en los negocios en que tú puedes generar una relación de largo plazo, es mucho más fácil competir. Creo que la ventaja competitiva y las barreras de entrada que tú generas cuando existe el elemento de relaciones de largo plazo en el negocio son muchísimo más altas. Y yo soy de la idea de probar una idea rápido. O sea, yo creo que es muy bueno crear audiencia primero, pero es tan barato hoy día probar. Yo no soy de la idea del Lean Startup, como tú dijiste, y hacer un MVP, un producto mínimo viable, pero yo sí creo de que si tú piensas invertir en o traer extranjeros a tu campo o traer locales a tu campo, yo haría la prueba 2 días, 3 días de promover tu campo. O sea, decir, ¿saben qué, familia? Este es mi proyecto. Me gustaría hacer una semana, vender una semana del campo en febrero, y mi único proyecto en este momento es ese. Yo voy a organizar una super semana en el campo y la voy a vender una vez. Y en función de lo que ocurra, voy a ver si es que lo hago como una cosa continua o no. Y eso es lo que voy a hacer. Es un proyecto de una vez para evaluar. ¿Eres capaz de vender 40 cupos en el campo o no? Si es que sí, súper. Si es que no, ¿por qué no? ¿Qué ocurrió? Tratar de hacerlo de nuevo. Si es que te das cuenta de que era más difícil de lo que tú creías, que había que cumplir con cierta regulación, que no tenías idea, que los costos no te dan, que, no sé, hay un montón de imponderables que no se te habían ocurrido originalmente, que bueno, fue una experiencia, tu riesgo era muy acotado y chao. O quizás fue una buena experiencia, pero te diste cuenta que no te gustó y que prefieres dedicarte a otra cosa. No tienes por qué decir, ahora voy con todo a dedicarme a la industria del turismo. Y con los celulares podrías hacer lo mismo. Oye, hagamos una prueba pequeña. Puedo llenar un día la agenda de un técnico y probar. Y si es que puedes llenar un día la agenda de un técnico y te das cuenta que era mucho más sencillo de lo que yo estaba intuyendo, y que te dan los números y que hay mucha demanda, bueno, entonces ahora el desafío es llenar todos los días la agenda de muchos técnicos. Entonces yo iría a probar liviano, probar barato, no partir o ser cuidadoso de no empezar muy temprano a tomar decisiones irreversibles o difíciles de reversar, como meter un socio. Yo soy pro socios,
pero creo que meter un socio muy temprano es mucho riesgo. ¿Para qué? Mejor meterlo después. Cuando tú dices, mira, yo aporto esto, tú aportas lo otro. Si es que en un año no estamos contentos, dejamos inmediatamente las cláusulas de salida, de compra o de venta de las participaciones. Entonces, existe un control Z para la sociedad. Sería cuidadoso de no tomar muchas decisiones que sean costosas de reversar, emocionalmente, monetariamente. Creo que va quedando poco tiempo, si me puedes dar alguna recomendación de cómo empezar a generar una audiencia en torno al turismo un poco más concreta. Lo primero y lo lejos más importante es que tienes que elegir qué audiencia quieres crear. Y si es que tu tema va por el turismo, eso hablemos que sea un mercado, y dentro del mercado del turismo tienes que elegir un nicho, que puede ser familias chilenas que hacen turismo en Chile, o no exclusivamente en Chile, pero que también hacen turismo en Chile, porque en Chile, para la gente que oye el podcast y que no es de Chile, mucha gente hace turismo solo afuera, porque hacer turismo local es caro, pero mucha gente hace turismo local igual, porque le gusta, porque considera que es parte de la cultura general reconocer Chile, o porque de pronto tienen un fin de semana largo, y por un fin de semana largo no se van a ir a Río de Janeiro, pero sí se pueden ir a un campo que está a 2 horas en auto, o 3 horas en auto, y ese puede ser tu nicho. O tu nicho puede ser españoles que vienen por turismo a Chile, o gente que habla inglés que viene por turismo a Chile. Y yo elegiría ese nicho. Y eligiendo ese nicho, yo haría una estrategia al menos de 3 niveles de profundidad, que es un poco lo que hago yo, tanto con mi marca personal como con mis 2 empresas, que es tener un canal de mucha cercanía, que por si no lo has adivinado todavía, en mi caso es Zoom. Ahora estoy hablando contigo hace más de una hora, 1 a 1, y yo creo que si en un año más alguien te dice Gabriel Reutemann, vas a decir, yo sé perfecto quién es, porque lo conozco. Para mí el segundo nivel, mi segundo círculo de amigos, es mi podcast. Porque el tipo que escucha mi podcast, que hasta hace 1 hora 20 minutos eras tú, ahora ya tú pasaste a ser del otro tipo, es una persona que no ha conversado conmigo 1 a 1, pero es un compadre que se pone los audífonos y me escucha con atención exclusiva por 20 minutos. Y normalmente me escucha más de una vez 20 minutos. Y normalmente el tipo me manda mails y se siente que me conoce. No es como la persona que me sigue en mi tercer círculo, que ya vendría a ser en mi caso mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, que ese tipo yo le comparto ya ni siquiera el resumen de esta conversación, que es el podcast, sino 1 o 2 frases del podcast, diciéndole, mira, acá va el primer regalito, el segundo regalito, si quieres escucharlo completo, ándate al podcast. Y en el podcast te digo, este es un resumen de mi conversación, si quieres conversar conmigo, regístrate para el Zoom. Yo creo que es bueno tener esos 3 niveles, porque si yo solo tuviese redes sociales, tendría muchas relaciones muy poco profundas. Porque es muy difícil profundizar, al menos lo que es mi experiencia, con tus seguidores de Twitter, solamente si es en Twitter. Es como si tú eres, es como un vecino que te encuentras en el ascensor. ¿Ya? Hola, hola, buenos días, buenos días. ¿Ya? No es nadie, pero eso es. Después está el tipo con que han salido a comer a un restaurante, que en mi caso eso es mi podcast. Podría ser, todavía no estoy recién empezando a trabajarlo, mi YouTube channel. En tu caso podrías sentirte más cómodo con YouTube que con un podcast, o no, pero son canales digitales en que la profundidad de la relación con el tipo que te está escuchando o viendo es mucho más profunda. Y después está el tipo que invita a comer a tu casa, que en mi caso es esto, es el Zoom. Entonces yo creo que es bueno tener una estrategia de canales en que tú estás comunicando desde adentro hacia afuera. O sea, yo contigo converso 1 hora, lo edito y comparto un resumen en el podcast, elijo 2 o 3 frases y las comparto en un mini video o en imágenes como quotes en mis redes sociales. Entonces yo comunico, yo genero un gran contenido contigo, uno un poco más corto en mi segundo círculo, que es el podcast o YouTube channel, y uno todavía muchísimo más corto
para Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Pero la gente viene de afuera hacia adentro. Normalmente, no sé cómo tú llegaste a escuchar el podcast. De hecho, sería interesante que tú me contaras cómo descubriste el podcast. Lo descubrí googleando. Me apareció tu libro, me pareció interesante. Antes de comprarlo, obviamente necesitaba alguna referencia, y después podcast, que es muy cómodo para informarse todos los días y hacerse rutina, y al menos si estoy interesante al tema, escuchar 4 podcasts al día, o sea, el podcast es maravilloso. Buenísima. Bueno, de hecho, mira, el libro para mí, se me había olvidado decirlo, porque es muy nuevo, se me olvida, es parte de mi segundo círculo. Me parece, bueno, el tipo que se lee el libro es mucho más profundo que el tipo que escucha el podcast, no sé todavía. Pero para mí lo más profundo con alguien de la audiencia que todavía no conoces en persona, por supuesto sería todavía mucho mejor. O sea, si tú hicieses seminarios o algún tipo de meeting o meetup, todavía mucho mejor. Pero a mí me gusta tener estos 3 niveles. El nivel más profundo, que en mi caso es el Zoom, en tu caso podría ser algo presencial, eh, algo que es más comprometedor, pero no tan comprometedor como estar uno a uno, que podría ser publicar un libro, podría ser tener un podcast, tener un YouTube channel de videos de más de 5 minutos, y luego las redes sociales. Entonces, normalmente yo la gente, en el caso tuyo es distinto, pero normalmente la gente primero se topa con alguna de mis redes sociales y ve que comparto contenido, frases, links interesantes y me empieza a seguir. Y de pronto se topa con que alguno de los links o alguna de las frases te dicen, oye, ¿quieres escuchar la entrevista completa? 20 minutos, anda el podcast. Y un porcentaje dice, súper, ¿sabes qué me interesó? Voy al podcast. Y de la gente que escucha el podcast, hay gente que dice, y puedo yo hablar con él uno a uno, 1 hora entera. Increíble, y se registra. Entonces, tener esa estrategia de 3 niveles a mí me funciona súper bien. Y para la gente es cómodo, porque no tienes que de lleno venir a conversar conmigo por Zoom, sin saber quién soy, sino que puedes hacer algo un poco más tibio primero. Y algo todavía más tibio que sería haberme seguido en Twitter o qué sé. Esto es algo más táctico, lo que estoy diciendo yo. La parte estratégica es la más importante. Es decir, en algún momento yo tuve que decir, mi público son emprendedores o gente que quiere empezar a emprender y habla español. Antes de esto, yo había probado crear audiencia de otra forma y tuve un portal que hablaba sobre growth hacking, que es un subconjunto de marketing digital en inglés. Y empecé a crear audiencia y me empezaron a invitar a charlas en Inglaterra, en Australia, y dije, no, por lo que me pagaban como alguien desconocido, no me pagaban el viaje. Entonces dije, la verdad es que no tiene sentido empezar a crear audiencia, para mí, en otro continente o en Estados Unidos, porque hasta que no me inviten pagados a hacer charlas o qué sé yo, no me va a convenir. Y me van a empezar a pedir que participe de artículos de revistas y que opine y qué sé yo. Y la verdad es que el español es mucho más fácil. Creo que soy más competitivo, tengo menos competencia. Entonces, en algún momento dije, ok, mi contenido es para emprendedores o gente que está a punto de emprender. Y mi podcast tiene que ver con eso. Si te fijas, algunos podcasts son más de marketing, otros son menos de marketing, pero todos son orientados para el tipo que quiere emprender o para el tipo que está emprendiendo. Y esa es la primera decisión estratégica que tienes que tomar tú. ¿A quién le vas a estar hablando? Y que tu oferta concreta sea un paquete de turismo, no te inhibe de hablar de otros temas, porque si tu foco son padres de familia en Chile o en Latinoamérica que quieren hacer familia y que de pronto quizás son un poco contrarios a tanta pantalla y tanto digital y creen que vivir experiencias vivenciales, presenciales, con sus hijos construyen recuerdos que van a durar para siempre. Dentro de esas alternativas que tú les puedes comunicar en tu oferta de valor, puede estar hacer un viaje dentro de Chile a tu campo. Pero también puedes estarle recomendando algo que tú no ofreces. Por ejemplo, en mi podcast yo hablo, como te decía, no solo de marketing, hablo de muchas cosas, y yo sí tengo algo concreto que ofrecerte. Te digo, mira, el día que saques tu empresa de turismo y tengas tu campo y quieras conseguir más clientes, ojalá que contrates una agencia de marketing que sea Canal Online, que es la mía. Súper. Ahora, independiente de eso, yo te estoy hablando de cosas que no tienen que ver con marketing digital. Y en el podcast y en mis redes sociales comparto cosas que no tienen que ver con marketing digital, pero tienen que ver contigo y con la gente que me escucha. Entonces, yo creo que el tema va por ahí, que tú digas, mira, hoy en día, con la tecnología, las pantallas, los teléfonos,
WhatsApp, es súper difícil hacer familia de la forma más tradicional. Y yo estoy seguro que tiene que haber gente que ya son papás, que ya son padres y que les inquieta esto. Dicen, yo quiero tener recuerdos con mi familia y quiero, por ejemplo, poder sentarme a la mesa a comer en la noche y que no estén todos pegados al teléfono. Y tú me dices, ¿qué tiene que ver eso con hacer turismo en un campo? Nada y todo. No tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con que el ser humano que le preocupa que estén los hijos pegados al teléfono es el mismo ser humano que te va a contratar el viaje al campo. Porque tú le estás dando tips de cómo crear recuerdos y cómo hacer familia sin inhibir a su hijo de participar del mundo digital, pero teniendo una convivencia humana, familiar mucho más rica. Y le puedes dar consejos como reglas para poner en tu mesa para generar conversación, o ideas para conversar con tus hijos adolescentes en la mesa, o ¿sabías tú que los adolescentes hoy en día hacen tales y cuales cosas en internet? Ese gallo es el mismo compadre que cuando tú le digas, oye, crea recuerdos que duran para siempre, llevando a tus hijos al campo y andar a caballo, nunca se les va a olvidar, decir, obvio, tienes toda la razón, me ha sentido. No, buenísimo. Hay dudas resueltas de cómo generar esta comunidad. Buenísimo el enfoque que le diste de cómo interpretar a qué personas, o sea, cómo piensan este tipo de personas y por qué para ellos va a ser valiosa una experiencia en el campo y extrapolarlo a otra área de su vida que sí o sí van a ser muy interesantes para ellos. Si su prioridad está en generar experiencias que no sean vía redes sociales, vía tecnología, claramente le inquieta el cambio generacional de la cantidad de tiempo que se usa en el smartphone, obviamente, y por ahí ayudarlo, asesorarlo. No, buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Aprovecho de contarte que voy a hacer un pequeño experimento. Voy a comenzar a ofrecer mi hora de consultoría completamente gratis para aquellas personas que me permitan grabar la sesión y utilizarla después para el podcast y mi canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es, en la misma página en que ofrezco la hora de consultoría, seleccionar la opción correspondiente en lugar de la sesión privada. No sé por cuánto tiempo vaya a ofrecer esto, así que si te interesa, no esperes mucho y dirígete a gabrielroitman.com/consultoría para pedir una sesión. Si estás oyendo este episodio en el futuro y no encuentras la opción gratuita en la página, es probablemente porque ya no la ofrezco. Recuerda que si no quieres perderte los siguientes episodios del podcast, lo mejor que puedes hacer es registrarte con tu correo electrónico en gabrielroitman.com y te voy a escribir con el link a cada nuevo episodio. Nunca te voy a enviar más de un email a la semana y todos mis correos tienen el link para suscribirte por si en algún momento decides que ya no los quieres seguir recibiendo. Así que ahora que termina este episodio, dirígete de inmediato a gabrielroitman.com y regístrate con tu correo electrónico.